Yo nunca lo había dicho, pero hoy lo voy a decir. Qué emocionado estoy de estar aquí. Y qué emocionado estoy de ver lo que está haciendo Dios, de ver lo que va a hacer Dios y de ver cómo Dios va a transformar nuestras vidas en la medida que nosotros lo dejemos. Y gracias a Dios por su paciencia y por su amor a nosotros. Pues vamos a seguir hoy con las llaves para una vida llena de bendición. Quiero nada más dar un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada por aquellos que no hayan podido venir. Digo, no la semana pasada, hace como un mes, ¿verdad? Hablamos de Mateo 5, en donde está el sermón de las bienaventuranzas y en donde Jesús, ¿lo tienes ahí puesto el Mateo 1, no? Bueno, Jesucristo empieza a dar un sermón de las bienaventuranzas y la primera llave de bendición que habla es acerca de bendecidos por Dios son los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de Dios. Y hablamos de que la palabra bendecido quiere decir feliz. Y entonces vemos que Dios quiere que tengamos una vida feliz. Vimos también que Dios desea bendecirnos, pero que Dios no puede bendecir una vida que no está alineada a su voluntad. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen que necesitan de Dios. Son aquellos que saben que tienen que confiar en Dios, que dependen de Dios y de su voluntad, de su sabiduría, de su fuerza, de su tiempo y de sus riquezas. Yo tuve que poner estos 15 días, una semana llevo poniendo en práctica mi dependencia en la fuerza de Dios. Mi hijo sufrió un accidente la semana pasada y he estado orando mucho para no querer tomar la venganza en mis manos. Se lo montonearon entre varios, lo golpearon, lo mandaron al hospital, tuvo que tener una cirugía y he tenido que estar de veras poniendo en práctica esto. Si yo no hubiera tenido, o si yo no hubiera compartido eso hace 15 días, creo que hubiera tomado la venganza en mis manos. Entonces le doy gracias a Dios porque me enseña su camino. Entonces, ¿ya tenemos Mateo 5 del 1 al 4? No, todavía no. Es mi culpa. Gracias. Es mi culpa porque perdí mi teléfono y no puedo mandar los versículos. Entonces, al ver que la multitud se le acercaba, Jesús subió a un monte. Ahí se sentó y cuando sus discípulos se le acercaron comenzó a enseñarles. Y dice, dichosos, bienaventurados, los que reconocen su pobreza espiritual, felices los que reconocen su pobreza espiritual, los que reconocen que necesitan de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la segunda llave que vamos a ver hoy es dichosos los que lloran, porque serán consolados. ¿Sale? Entonces, dichosos, afortunados, felices los que lloran porque serán consolados. Y déjame decirte algo, digo, ahorita tenemos varios casos, ¿no? Mi caso, con lo que le pasó a mi hijo la semana pasada, el caso de este señor Eduardo que perdió a su hijo, el caso de la hermana de Sergio que está con una bacteria en el cerebro y que no pueden exterminarla y que está padeciendo terriblemente. Entonces nos damos cuenta que la vida no es fácil
Y si alguien te dijo que iba a ser fácil, porque Dios es poderoso y porque tú te entregaste a Jesucristo, pues déjame decirte que no. Tristemente no. Dios es todopoderoso, Dios está por encima de todo, Dios gobierna por encima de todo. Sin embargo, desde el día en que el hombre pecó, este mundo sufrió. Y eso, Dios hizo un plan para cambiar esa situación, que algún día se logrará por completo. Y mientras tanto, tenemos que depender en Jesucristo, tenemos que poner nuestras vidas en sus manos, tenemos que aprender a confiar en Él, porque Dios quiere obrar a través de todo lo que sucede en este mundo y en nuestras vidas. ¿Sí? Yo sé que a lo mejor es difícil que yo venga y te diga, sabes que la vida no es fácil, la vida es difícil, pero esa es la realidad. Y tenemos la solución en Jesucristo, y Jesucristo nunca nos va a abandonar y siempre nos va a apoyar, pero eso es una realidad. La Biblia nos habla que desde la caída de Adán todo se corrompió y vivimos en un mundo caído. Nunca se me va a olvidar cuando estábamos en las misiones y que yo estaba estudiando y había algo que a mí pues como que me hacía cortocircuito en mi mente. Y ese cortocircuito venía porque no entendía como esta paradoja o esta contradicción en donde Dios es soberano, en donde Dios es todopoderoso, y sin embargo, ¿por qué suceden algunas cosas en la vida? Y esto sucedió, déjame te explico por qué. Nuestro tercer y cuarto hijo nacieron prematuros y vivimos un calvario. Yo creo que fue un calvario como de 3 años. Y esta situación a mí me llevó a pensar mucho acerca de mi fe y acerca de Dios y de quién es Dios. Y entonces había un cortocircuito en mi mente, porque me habían enseñado que Dios es todopoderoso y que no podemos dejar que este tipo de cosas nos pasen y que Dios está en control, lo cual es cierto, pero también es cierto que vivimos en un mundo caído. Y en un mundo caído hay quienes creen y se sujetan a la voluntad de Dios, y hay quienes no creen y no se sujetan a la voluntad de Dios. ¿Sí? Yo no puedo controlar el que yo vaya en una carretera y un borracho se me estampe, pero sí puedo controlar cómo reacciono yo a lo que me pasa. ¿Sale? Y Dios no deja de ser Dios. Entonces, enfrentamos problemas, dificultades, tentaciones, dolor, tristeza, porque en esta vida te voy a decir una cosa: nada es perfecto. A raíz de la caída, nada es perfecto. Tu cuerpo sufre, tu cuerpo no es perfecto, el clima sufre, no es perfecto, cada vez se distorsiona más, la economía no es perfecta, continuamente está sufriendo. Las relaciones no son perfectas, ni aún, bueno, al revés, ¿no? Ni la del marido ni de la mujer. Tenemos que estar continuamente esforzándonos para sacar las cosas adelante. Sin embargo, yo creo que el matrimonio es una bendición, pero así como las relaciones no son perfectas, el matrimonio tampoco lo es. Ni mucho de lo que nos rodea, o más bien nada de lo que nos rodea es perfecto. Entonces, debido a todo esto que sucede en la vida y a nuestro alrededor, sufrimos. Y el punto es, ¿qué vamos a hacer nosotros con estas derrotas y decepciones? Porque la tierra no es el cielo. Por eso Jesucristo nos enseñó a orar: que se haga tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Y eso es un clamor, eso es una oración que como cristianos debemos de tener de continuo, todo el tiempo. Señor, que tu voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo. Entonces tenemos presiones y sufrimientos, tenemos pérdidas, tenemos dolor. Y la pregunta es, ¿cómo poder superar todo esto que nos sucede en nuestras vidas? Y eso nos lleva
a la segunda llave. ¿Podemos volver a poner Mateo, por favor, 5, del 1 al 4? O más bien el 4, en la segunda. Gracias. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Ahora, qué contradicción, ¿no? ¿Qué contradicción está haciendo Jesús? Felices los que lloran, felices los que están tristes. ¿Cómo está ahí el asunto? ¿Por qué está diciendo Jesucristo eso? ¿Me está diciendo que la manera de ser feliz es llorando? Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo tratar con las cosas que nos suceden en la vida, con los sufrimientos que tenemos? Y te digo, de continuo estamos padeciendo. Ahorita orábamos por estas personas y yo tenía como el deseo de orar por ustedes, y lo voy a hacer al final, porque yo no sé cómo vengas tú hoy. ¿Sí? Podemos tener diferentes tipos de noticias en nuestras vidas, podemos quedarnos sin trabajo, podemos sufrir en la economía de nuestras vidas, podemos recibir noticias, malas noticias acerca de nuestra salud o de un ser querido, pérdidas de personas que amamos. No sabemos. La verdad es que creemos que la vida es nuestra, pero la verdad es que es de Dios. No se me va a olvidar cuando vino una familia a pedir consejo y que me tocó platicar con ellos, y después ya no lo pude ver porque el Señor se murió. Entonces, la verdad es que nuestra vida no es nuestra, es de Dios. Entonces vamos a ver cómo podemos hoy ser bendecidos en medio de nuestro sufrimiento y de nuestro llanto, en medio de un mundo caído. Y lo primero que debemos saber es que no podemos creer o que no podemos esperar que Dios está esperando que yo siempre sea feliz. O sea, eso es un mito y no es una realidad. Dios no está esperando a que yo siempre esté feliz y con la bandera en alto viene vida. Dios sabe que voy a padecer dificultad y Dios sabe que voy a sufrir. Y es por eso que muchas veces nos ponemos máscaras en la vida, sobre todo cuando venimos a Cristo y se nos enseña el que tienes a Jesucristo contigo y no puedes estar triste. Cuando yo regresé de las misiones con mi familia, yo sufrí una depresión como de 3 meses, porque no me hallaba, no me ubicaba en el mundo otra vez. Me costó muchísimo trabajo a mí y a mi familia. O sea, yo lloraba todas las mañanas, yo me postraba en mi tiempo de oración y lloraba, porque yo no entendía lo que estaba pasando. No me gustaba, o sea, de vivir en un mundo, ahora sí que color de rosa, no teníamos nada. Mis 4 hijos, mi mujer y yo vivíamos en un cuarto y no teníamos nada. Es más, así como el super regalo que les dábamos a nuestros hijos una vez cada 2 meses era llevarlos a McDonald's. Pero a la nieve de 50 centavos. A la nieve de 50 centavos. Porque no teníamos, o sea, estábamos de misioneros, pero éramos felices. Felices. Y cuando regresamos aquí, y cuando vienes de fuera de estar en un ambiente en donde todo es dar, y llegas a un ambiente que Guadalajara yo considero que tiene un ambiente difícil, en donde hay mucha competencia y en donde siempre estás luchando por tener más, nos fue muy difícil. Y vivimos una etapa de mucha depresión. Y yo me acuerdo que mi hermano y mi cuñada nos invitaron a su departamento en Manzanillo y yo estaba muy triste. Y había un amigo de ellos ahí que ya no me acuerdo si me dijo él o me dijo Jorge, mi hermano, que había comentado a este cuate que qué me pasaba, que cómo era posible, que yo era cristiano, que tenía a Cristo en mi vida.
Y yo dije, no, se vayan a volar. En aquel entonces sin entendimiento. Pero hoy entiendo que Dios no está esperando que yo sea feliz toda mi vida. O sea, no es una realidad. Por algo dice ahí Jesucristo: bendecidos, dichosos, afortunados los que lloran, porque serán consolados. Entonces ahí hay una paradoja. No, hombre. Vamos a tener que conseguir un camarógrafo. Yo decía que una señal. ¿Qué pasó? Ahora estoy perdiendo. Entonces, bendecidos, afortunados. Qué chistoso que Jesucristo diga esto. Cámara, ¿qué cámara? Déjala, se está grabando el audio. Entonces, es que de tal salón casi como medio desviado, entonces me estamos haciendo un poquito para atrás. No puedes seguir. O sea que, de veras, fíjate bien lo que está diciendo Jesucristo. O sea, Jesucristo te ve llorar y yo creo que te extiende la mano y te dice: afortunado, dichoso. Qué ironía, ¿no? No sé cómo lo voy a hacer. Yo te la muevo. Concéntrate, por favor. ¿Podemos poner Eclesiastés, por favor? ¿Eclesiastés qué número? Que mueves tantito para allá. La que sigue, Eclesiastés, ¿no? Es el camarógrafo gratuito. No está Eclesiastés, bueno, préstame una Biblia, por favor, ¿no? Gracias. ¿Qué versiones? ¿Eclesiastés qué? Reina Valera. Eclesiastés 3, 1 al 4. Yo sé que es mi culpa y no hay fijón. Les pido yo una disculpa por no haber mandado mis versículos a tiempo. Dice: todo tiene su tiempo. ¿Alguien tiene nueva traducción viviente? Si alguien la tiene, me la presta, por favor. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Nos brincamos al 4 y dice: hay un tiempo de llorar y tiempo de reír. Hay un tiempo de endechar y un tiempo de bailar. No sé qué quiere decir endechar, pero ahorita vamos a leer otra versión. Muchas gracias. Nueva traducción viviente. Gracias. Muchas gracias. Estamos haciendo aquí un poquito de dinámica para participar todos. Entonces, dice el versículo 1, dice: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Dice: hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Entonces, gracias. ¿Lo pasas para atrás, chino, por favor? Hay un tiempo para todo, hay un tiempo para estas cosas también. Y esto quiere decir que llorar es apropiado. Esto quiere decir, o sea, si está escrito en la palabra de Dios y está diciendo que hay un tiempo para esto, debajo del cielo, que hay un tiempo para llorar, quiere decir que es correcto, que estar triste de vez en cuando es apropiado. No se nos olvide que fuimos creados a la imagen de Dios. Y Dios es un Dios que siente. Dios no es un Dios insensible. No porque sea Dios, todo está bien. No se nos olvide cuando Jesucristo va con María y con Marta y que se topa con que Lázaro ya murió. Y Jesucristo berrea, no llora, berrea.
Entonces los amigos de Marta y de María dicen, Jesús amaba a Lázaro. Entonces no tenemos por Dios a un Dios que es insensible, sino es un Dios que sabe lo que es el dolor, el sufrimiento y la tristeza. Y hoy en día suceden tantas cosas en el mundo que no podemos dejar de perder la capacidad de asombro. Cada vez nos hacen más. Una vez me decían, lo que una generación tolera, la siguiente lo abraza. Entonces, como que cada vez nos vamos acostumbrando a lo que está sucediendo. Matan a alguien y chinman, lo mataron. Ya no es gran cosa. Todos los días en el periódico sale. Las sirenas todo el día suenan, ¿no? Entonces, no podemos perder esa sensibilidad. El llorar, el estar triste, el dolerme, es parte de la vida y es parte de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces, no podemos guardar nuestras emociones en un cajón y reprimirlas. Tenemos que llorar nuestras penas, tenemos que pasar el duelo. Te voy a decir una cosa, las cosas que se pierden en la vida, puede ser un ser querido, puede ser un matrimonio, puede ser muchas cosas, el trabajo, se puede perder el dinero, los ahorros de mucho tiempo. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar en la vida. Y te voy a decir una cosa, no vas a poder darle la vuelta ni por un lado, ni por abajo, ni por arriba. Vas a tener que atravesar la situación. Porque cuando no atravesamos la situación, cuando no enfrentamos lo que tenemos por delante, cuando tratamos de esquivarlo, lo que va a suceder, o cuando tratamos de reprimirlo, lo que va a suceder es que en esa área de tu vida, emocionalmente te vas a quedar estancado en esa etapa y algún día vas a tener que regresar. O alguien va a pagar la factura, o tu cuerpo, o tu familia, o la gente que está a tu alrededor, porque tarde que temprano lo vas a sacar a la luz, pues. Entonces, debemos de tener duelo por muchas cosas que suceden en la vida, por las cosas malas que nos suceden, por las pérdidas que tenemos. También debemos de tener duelo por las cosas buenas que nunca sucedieron y que tú esperabas, las desilusiones de la vida. Es que yo esperaba ganar la medalla de oro, es que yo esperaba tener más dinero, es que yo esperaba casarme con sabes quién, es que yo esperaba. ¿Sí me explico? Y podemos quedar por la pérdida de voz. Andas desestresado, ¿verdad? Por mi amigo el rey Claudio. Por las desilusiones de la vida. O sea, tenemos desilusiones en la vida. Hay veces que nos hacemos una idea que nunca llega y que sufrimos y nos dolemos y estamos atorados. Debemos de tener duelo por nuestro pecado. Nunca se me va a olvidar lo que dice en la Biblia cuando David se percata del gran pecado que había cometido y cómo se tira al suelo y ahí se queda acostado pidiéndole perdón a Dios por su pecado, por el sufrimiento que existe en el mundo. No podemos estar ignorantes de lo que está sucediendo en el mundo y por todo el sufrimiento que hay. Por nuestros amigos que no son salvos, que no conozcan el Evangelio. Y entonces es esencial pasar nuestro duelo. Es esencial porque es esencial para mi salud emocional, para mi salud espiritual, para mi salud física y para mi salud mental.
Es esencial que tratemos con las cosas que nos duelen. Y el duelo quiere decir tristeza profunda. Muchas veces cosas suceden que nos entristecen profundamente y a veces no queremos tratar con eso. Entonces existen dos reacciones negativas ante las pérdidas que tenemos en la vida o ante las situaciones difíciles que nos suceden. Y la primera es el tratar de reprimir las cosas inconscientemente, y la segunda es que subconscientemente tratamos de eliminar las cosas. No queremos pensar, no queremos tomar cartas sobre el asunto y continuamente lo estamos empujando y no lo queremos tratar. Y las dos son negaciones. Y cuando algo malo nos sucede, Dios no quiere ni que lo reprimamos ni que lo suprimamos, sino Dios quiere que lo expresemos a nuestros amigos y que lo confesemos a nuestro Dios, para que pueda haber sanidad. Entonces, si no lo saco, si me lo trago, lo voy a reflejar, tarde que temprano. O mi cuerpo va a pagar la factura, como te decía hace rato, o la gente que está alrededor de ti va a pagar la factura. En esta semana pasada, yo no me aguantaba ni yo mismo. Mi mujer me decía, ay, ¿qué te pasa? Mis hijos también, o sea, y es que andaba verdaderamente que no podía. Y entonces, pues empecé a platicar y empecé a ir con Dios de lo que nos pasó. Entonces, si no lo saco de manera saludable, lo voy a reflejar de manera que no es saludable. Es indispensable que saquemos nuestro dolor de manera saludable. Muchos de nosotros fuimos heridos de niños, y de niños no supimos cómo tratar esos sufrimientos y no los enfrentamos, y muchos de nosotros venimos acarreando todavía las consecuencias de eso y estamos atorados en aquella etapa. Y te voy a decir una cosa: el tiempo no lo va a sanar. Necesitas tratarlo, enfrentarlo con Dios. Entonces, debemos darnos el tiempo para tratar con nuestras adversidades. Y te voy a decir cómo es que Dios quiere tratar con nuestras adversidades y cómo es que Dios nos bendice cuando lloramos. Que bueno, parte de lo que te estoy diciendo es eso. No quiero que te quedes con la idea de que hay que reprimirlo, hay que esconderlo, hay que guardarlo en el cajón. No. Dios quiere que lo trates, porque Dios sabe que estas cosas van a suceder. Ahorita te voy a decir unas cosas acerca de esta llave de bendición en donde Dios trata con nosotros y cómo son parte de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, en las pérdidas que sufrimos en la vida es necesario que enfrentemos el dolor y que no tratemos de esquivarlo. Y te voy a decir cómo Dios nos bendice en el llanto, o en el dolor, o en la pena, o en la tristeza. Número 1. ¿Estas citas sí están o tampoco? Las que siguen. Adivínale, maestro, pues. Los estoy poniendo a prueba. ¿Qué quieres hacer? ¿Llorar? Pues lo vas a hacer. Son cosas. Esa no es. Salmo 34, ¿la tienes? ¿No? Bueno, pues es una Biblia. Ahora sí necesito una Biblia. ¿Otra o esta? La que sea, esa, mira. Gracias. Entonces, lo primero es que Dios se nos acerca. O más bien dicho, Dios nos acerca a Él. Cuando nosotros estamos pasando una situación difícil, Dios nos acerca a Él. Ya me puso nerviosa mi mujer
ya me enseñó el relojito, ya me dijo es la 1:15, córrele. Entonces, Dios nos acerca a Él. Salmo 34:18 dice, no cabe duda que es la última vez que no paso mis citas, perdón. 34:18 dice, cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si alguien me puede prestar una nueva versión internacional, se los voy a encargar. Gracias. Dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Amén. Entonces, esto es una realidad que va a suceder y Dios te está diciendo, dichoso, afortunado, porque ahí voy a estar yo para consolarte, ahí voy a estar yo para utilizar lo que te esté sucediendo para acercarte a mí, porque tristemente muchas veces solamente nos acercamos a Dios cuando nos dolemos. Cuando estamos en dolor y en sufrimiento, no quiere decir que Dios está lejos. Acuérdate que no lo que sientes es la realidad. La realidad es una y lo que sentimos es otra. Y Dios está ahí para acercarte a Él. Hebreos 13:5. Gracias. Dice, la segunda parte, dice, nunca, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Entonces, pase lo que pase, Dios siempre estará contigo. Número 2, Dios se duele con nosotros. Ya lo vimos. Dios no es un Dios insensible. Dios no es un Dios que no siente. Dice la Biblia que Jesucristo padeció todo y que Jesucristo sabe por lo que estamos pasando cuando nos acercamos a Él. Número 3, Dios nos dio una familia en la iglesia para que nos apoye. Por eso es una de las razones que la iglesia es una bendición, porque en la iglesia encontramos apoyo. Y dentro de nuestra constitución, cuando nos juntamos para planear la iglesia, Poncho hacía un énfasis muy específico en el amor. Y eso es algo que nos guía en nuestra toma de decisiones, el amor. O sea, siempre estamos pensando en la gente y estamos viendo cómo hacerle para que la gente se sienta abrazada, se sienta bien recibida, se sienta querida, se sienta amada. Y podemos fallar, pero está ahí y vamos a buscar que siempre estemos mejorando en esas áreas. Entonces es muy importante que tanto en la iglesia te sientas bien, pero también tú, que ya formas parte de esto, porque si lo decidiste, también hagas sentir a otros bien. Dice, Dios nunca espera que pasemos nuestras penas solos. Las cargas no las debemos de llevar solos. Dice que hay un dicho que dice que cuando tú compartes tu pena o tu carga, se diluye, se hace menos. Romanos 12, Romanos 12, 5, 10 y 15 dice, así sucede en la iglesia, somos muchos miembros, pero formamos un solo cuerpo, y entre nosotros hay una dependencia mutua. 10. Ámense con cariño de hermanos y deleítense en el respeto mutuo. Si alguien se alegra, alégrense con él. Si alguien está triste, acompáñenlo en su tristeza. Entonces esto tiene que ser algo que esté en nuestros corazones siempre. Porque te voy a decir una cosa, siempre el ser humano en la iglesia se encuentra en una de dos posiciones. La número 1, necesita consuelo, o la número 2, necesitas dar consuelo. O sea, o estás del lado de los que necesitan recibir consuelo, o estás del lado de los que deben de dar consuelo. Si estás de los lados que necesitan recibir consuelo, levanta tu mano, pide ayuda, no te lo quedes solo, ve con quién lo puedes hablar, trátalo. Y si estás del otro lado, busca quien necesita consuelo.
Número 4. Dios usa nuestro dolor para hacernos crecer. C.S. Lewis, que es un escritor cristiano muy importante, dijo: Dios nos susurra cuando todo va bien, pero nos grita cuando las cosas van mal. Amén. Cuando todo va bien, Dios nos habla y a veces ni lo escuchamos, ¿no? Pero cuando las cosas van mal, nos está gritando: ¡Ey! Acá estoy. Proverbios 20:30, en una versión en inglés, dice, esa la traducí yo porque no vamos a encontrar una traducción en español. Dice: a veces se necesita experiencias dolorosas para hacernos cambiar nuestros caminos. Tristemente, así somos. Yo viendo con mi hijo, le preguntaba: ¿qué hubo? Dice: no, papá, voy a tratar de alejarme de estas situaciones. Romanos 8:28, ¿lo tenemos? Gracias. Dice: además sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Es uno de los versículos más famosos de la Biblia. Entonces, cada cosa que nos sucede es una oportunidad para crecer en carácter. Y Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestro confort. Ojo con eso. Porque Dios tiene millones y millones de años en la eternidad para nuestro confort. Pero solamente aquí estamos para ser preparados para lo que viene después. Entonces es importante que entendamos que cuando sufrimos dolor o cuando estamos pasando por una pena, es muy importante que sepamos que existe un propósito. Hay un estudio que revela que la gente que estuvo en los campos de concentración, aquellos que lograron salir adelante fue porque entendieron que había un propósito en ese padecimiento y en ese sufrimiento. Y aquellos que no, es porque no entendieron que había un padecimiento. Número 5, y con esto termino. Dios usa nuestro dolor para ayudar a otros. Dios usa nuestro dolor para ayudar a otros. Y yo creo que esto es uno de los más importantes. Nadie puede ayudar mejor a una persona que ha perdido un hijo que la que ya perdió uno. Tenemos 2 Corintios 1:4. Dice: Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a todos los que sufren con el mismo consuelo que Él nos prodigó. Entonces, nadie puede hacer mejor las cosas que aquel que ha pasado por él. Y es por eso que Entonces, bendecidos, afortunados los que lloran, porque serán consolados. Y yo quisiera, si podemos cerrar la puerta de allá atrás, porfa, y si podemos, Javi, ¿me ayudas con el piano, porfa? Para terminar, yo quiero orar por todos aquellos que estén pasando por alguna situación. Y vamos a empezar a ejercer lo que dice la Biblia. Yo iba a pedirles que cerraran sus ojos, pero no lo voy a hacer porque dice la Biblia que los que están en necesidad de consuelo lo pidan y que los que están para consolar consuelen. Entonces voy a pedir que abiertamente levanten la mano a aquellos que están teniendo una dificultad, cualquiera que sea, en el entendimiento. ¿Quién dice bien? En el entendimiento que no somos Superman, en el entendimiento que no somos hombres de acero, en el entendimiento que no hay cristiano perfecto, porque a veces creemos que tenemos que tener todo bajo control y que todo debe estar perfecto. No, déjame te digo una cosa: Dios quiere que crezcamos, y no hay crecimiento si no hay cambio. No hay cambio si no hay una pérdida, y no hay pérdida si no hay un dolor o un sufrimiento. Entonces, olvidémonos de ese mito del cristiano perfecto, del que todo tiene bajo control, del que tiene a Dios en su vida y todo le sale bien.
Somos seres humanos que Dios va a quebrantar para ayudarnos a nosotros.